Shalom, mis queridos, mis amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Es el día del Señor, estamos para entregar este culto y que sea conforme a su voluntad. Por eso vamos a iniciar este culto con una oración. Oremos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios de infinito amor y de plena gracia, te elevamos este culto de adoración y de agradecimiento de todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro verdadero Abba Padre, nuestro absoluto Dios. Aunque venimos como estábamos en este mundo, pero estamos ante ti porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso te acudimos a ti, Señor, con fe, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos, antes de cualquier otra cosa, que nos esté limpiando de todo nuestro pecado, para que este culto sea digno de ti. Y que este culto sea un momento de comunión plena contigo, y que sea un culto llena de gracia y de bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Confesamos nuestra fe con credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con alabanza. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios,
nuestro Dios. Adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo, nuestro Dios. Adoramos a Cristo, nuestro Rey. Adoramos a Cristo, nuestro Dios. Adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo. Adoramos al Rey. Adoramos a Cristo. Adoramos al Rey. Adoramos a Cristo. Adoramos al Rey. Adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 9. Nehemías capítulo 8, 1 al 9. Leemos juntos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos los pueblos estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Uría, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendito entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, Jesúa, Maní, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Y luego le dijo: id, comed gresuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Vamos a orar juntos para escuchar la palabra de Dios. Amado Padre Dios, gracias por recibir nuestras alabanzas y nuestras oraciones, nuestra dedicación y nuestro corazón. En este momento, Señor, queremos escuchar tu palabra. Señor, háblanos nuestras mentes, nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, con tu espíritu, y que este siervo sea solamente tu instrumento, que solamente diga lo que tenga que decir, que no haya nada de agregación ni resta, solamente tu mensaje. Dejamos, Señor, totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos con el libro de Nehemías como texto del culto general,
y estamos aprendiendo un montón. Y de lo que aprendimos podemos recordar que Dios elige y Dios bendice con su gracia. Dios elige a los hombres para que Él pueda bendecir con su gracia. Y cuando somos agraciados por Dios, es llenado del gozo de Dios. Por eso todos queremos las bendiciones de Dios. Pero también, a su vez, tenemos que entender que esta gracia también implica responsabilidad, la carga. Pero nosotros que somos llamados, nosotros que somos misionados por Dios, sí obedecemos a esta misión, a este ministerio que Dios nos ha dado. Aun a pesar de que de repente sentimos su carga, pero sabemos que es un privilegio. Pero atención, y cuando nosotros queremos obedecer, queremos cumplir con nuestra misión, queremos cumplir con nuestro ministerio, entonces siempre viene ataque de afuera. Y entonces, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Nehemías con su pueblo? Él comenzó a orar. Él comenzó a orar con lágrimas por el estado que se encontraban, lo que tenía que ser misionado por su ministerio. Y también él ha orado, pero no para esquivar de los ataques, sino que él ha orado con ayuno, pidiendo poder de Dios para poder cumplir cabalmente con su deber. Y cuando nosotros oramos de esta manera, entonces el Señor nos abre la puerta, nos da la oportunidad para servir. Ojo, atención, hemos visto cuando Dios te abre la puerta, no tenemos que apresurar, tenemos que considerar la manera de Dios, tenemos que saber qué es lo que quiere nuestro Dios. Muchas veces cuando la puerta está abierta, nosotros apresuramos. De repente tendemos a obviar la voluntad y la manera de Dios y terminamos haciendo a nuestra manera. Y eso generalmente trae los malogros. Y Nehemías y el pueblo oraron antes la oportunidad. Y en esa oración Dios le ha dado la inteligencia, la sabiduría, la manera de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? ¿Qué era la manera de Dios? Dios quería que trabajen juntos. El pueblo y Nehemías sean uno, un cuerpo, para trabajar junto, para levantar junto ese muro de Sión, de Jerusalén. Y entonces el pueblo comenzó a obedecer y comenzó a levantar el muro. Aquí nosotros podemos descubrir que nuestro Dios generalmente prefiere que todos nosotros los creyentes seamos unidos en un solo cuerpo y que crezcamos juntos, que sirvamos junto a su ministerio. Porque Dios quiere que nosotros seamos todos juntos protagonistas con Él en su gran obra. A veces Dios levanta a algún superhombre, pero generalmente Dios trabaja con el cuerpo, con la comunidad de los cristianos. Y en el Nuevo Testamento esto se presenta como iglesia, mis queridos hermanos, pero también cuando nosotros estamos juntos en el amor de Cristo, estamos como cuerpo de Cristo y queremos servir la obra de Dios, nuestro ministerio, nuestra misión. Entonces también vienen los ataques de afuera. Y también ataque generalmente por dentro. Son ataques que buscan crear la división, la pelea, los odios. El enemigo echa las semillas de descrédito, desconfianza, enfrentamiento. En el nombre de supuesta verdad, hay que decir la verdad. Esta es la debilidad, este es el defecto, este es lo que está mal. Hay críticas. Pero su objetivo no es para construir, sino para destruir, para que nosotros seamos
rotos, divididos. Y muchas veces son mentiras en el nombre de la verdad, pero son mentiras, acusaciones sutiles y astutas. Finalmente divide y rompe la comunidad de Dios. Mis queridos hermanos, en ese momento, cuando viene este ataque tan astuto, que nos echa esas semillas de descréditos, desconfianzas, entonces, como hizo Nehemías, tenemos que volver al propósito del principio de Dios. Cuando Dios le dio su gracia a Nehemías, el Señor le hizo entender que era para levantar el muro de Jerusalén. Todos juntos, que crezcan, que maduren juntos. Nosotros en este año 2022 hemos tomado como lema, como propósito, porque Dios nos ha iluminado para que nosotros podamos crecer juntos hasta la plena estatura de Jesucristo. Pero cuando estamos obedeciendo, cuando estamos tratando de crecer juntos en el amor de Cristo, siempre viene este ataque astuto de nuestro enemigo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que estar juntos, tenemos que recordar de dónde nosotros comenzamos. ¿Cuál es el propósito del inicio de nuestro Dios para con nosotros? No tenemos que ser engañados por esta mentira tan astuta. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para que no seamos engañados por nuestro enemigo. Últimamente, por los medios generales vemos el ataque, la invasión de Rusia a Ucrania. Lastimosamente se está matando gentes. Personalmente no entiendo mucho de la situación, pero lo que sí sé que la diferencia de poder militar entre dos países, Rusia y Ucrania, es de mucha diferencia. Por eso Rusia está atacando, está dando una paliza en forma unilateral a Ucrania. Y la pelea es desigual, como nosotros vemos en la noticia. Y esto también ocurrió en Corea en 1950. Corea del Norte estaba bien preparado militarmente. Su poderío militar era mucho más superior al del sur. Y el resultado era una paliza. Es un ataque prácticamente unilateral del norte, y el sur estaba siendo atacado, fue prácticamente arrinconado, y era muy poca esperanza para vencer. Pero hoy Corea del Sur, sin tener en cuenta la bomba nuclear, el poderío militar de Corea es tan grande o más grande que Francia, Alemania, Polonia juntos. ¿Por qué Corea del Sur está ahora con este poderío militar? Porque Corea del Sur es consciente de su enemigo, que es norte, que siempre busca invadir, que siempre busca atacar, que siempre trata de conquistar. Mis queridos hermanos, la pregunta: ¿qué pasaría si, aún sabiendo que hay enemigo que busca atacarnos, que prepara fuerza militar para atacarnos, y nosotros no hacemos nada, no preparamos adecuadamente? Entonces, la respuesta es muy obvia. Siempre seremos unilateralmente apaleados y derrotados. Mis queridos hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado y contra potestad, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis queridos hermanos, Nehemías fue llamado por Dios y bendecido por Dios, y obedeció a ese llamamiento y se dedicó con todo su corazón y con fidelidad. Pero aún a pesar de eso,
Él tuvo muchos ataques, por fuera, por interior. Así es, mis queridos hermanos, nosotros, a pesar de que somos llamados por Dios, somos favorecidos por la gracia de Dios y las bendiciones de Dios, aún así tendremos ataque porque estamos en la guerra espiritual. Nosotros estaremos peleando contra los principados de las tinieblas y del pecado y de la oscuridad y de la maldición hasta que venga nuestro Señor Jesús. Estamos en la guerra espiritual, mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús le pido que crean o creemos, que tenemos que creer. Estamos en la guerra espiritual. Entonces, por ende, tenemos que estar bien preparados, ¿no? Es obvio. Hoy vemos en el texto que ya leímos, en Nehemías capítulo 8, versículo 3, dice: y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué está diciendo? Que en esta comunidad de los judíos liderados por el Nehemías, estaba un sacerdote, un escriba llamado Esdras. Y este Esdras convoca a todo lo que podían entender en la plaza, delante de la puerta del muro, en las horas del alba hasta el mediodía, desde la salida del sol hasta el mediodía. Y levanta la escritura, levanta la palabra de Dios y comienza a leer. Y dice que el pueblo estaban atentos a esta lectura. Mis queridos hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Era una época donde ya terminaron de construir todos los muros, terminaron colocando las puertas, pusieron sus centinelas. Ahora es el momento, de repente, tal vez, de la forma que nosotros pensamos, poner un poco más armamento, preparar los soldados. Pero sin embargo, lo que hizo el pueblo de judío, liderado por Nehemías, en este caso por escriba Esdras, es acudir a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y poner atento su oído a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice así: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, Efesios capítulo 6 presenta la armadura de Dios. El arma de ataque, el único arma de ataque que presenta es la palabra de Dios. Es decir, el pueblo de Israel, después de terminar la obra, que es el muro, que para muchos era la fortaleza más confiable, sin embargo, ellos prefirieron armarse con la palabra de Dios. Con eso nos está mostrando que nosotros los creyentes de hoy, que estamos viviendo en una época de la guerra espiritual, tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el versículo 3 de nuestro texto de hoy, Esdras leyó la palabra de Dios, el pueblo la oyó con atención. Mis queridos hermanos, lo que necesitamos hoy como armamento, como la fuente de la fe, es la palabra de Dios. Y nosotros estamos en una época donde la palabra de Dios es tan abundante. No estamos en la época de Nehemías, donde un escriba tenía que venir a leer porque la escritura era prácticamente un rollo encargado por los sacerdotes. Aunque querrían acudir a la palabra de Dios, no podían, porque solamente los escribas y los sacerdotes cada tanto podían abrir el rollo y leer la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros estamos en una época donde hay invasión de las Biblias, de todas las versiones. Pero el problema es que la estamos leyendo, meditando con atención,
ponemos nuestra atención a la palabra de Dios, estamos meditando constantemente, porque si no, mis queridos hermanos, no estaremos teniendo el arma necesario para poder vencer esta guerra espiritual. Y continuamos con el texto donde en Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En este caso, Esdras, escriba, y otros levitas y sacerdotes, después de la lectura comenzaron a explicar, comenzaron a poner el sentido a fin de que el pueblo puedan entender la palabra de Dios. Y aquí el verbo entender en este capítulo 8 aparece por 8 veces. Es decir, entender la palabra de Dios es tan importante. Mateo capítulo 28, versículo 20, que es la parte de la gran comisión de Cristo. Cristo que resucitó y antes de ir a los cielos, le dice a los discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor quería que nosotros prediquemos su palabra, pero esa predicación tiene que ser no solamente en forma declarativa, no solamente para leer nada más, sino explicar, hacer entender, tal forma que puedan guardar, es decir, cumplir. Hay que tener el entendimiento. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, sobre todo Efesios, compara la palabra de Dios con la espada. Todos podemos tener la palabra de Dios, pero la espada, la tenencia de la espada no hace efectivo el ataque o la defensa en una guerra. La espada tiene que estar bien afilada. Y la forma de afilar es entenderla. Ellos entendieron a través de la predicación de Esdras, el hombre de Dios que preparó para esa tarea. Mis queridos hermanos, hoy en día, ¿quién es Esdras? ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los levitas? Somos nosotros los pastores, los llamados a ser preparados para predicar la palabra de Dios. Por eso es tan importante el culto y la predicación. Nuestra iglesia tenemos los predicadores que oran y preparan la palabra de Dios. Preparan con la sana doctrina de la palabra. Tienen la Biblia en forma total y guiado por el Espíritu Santo y predica la palabra de Dios, explica la palabra de Dios. Nuestros predicadores de nuestra iglesia tienen esa tendencia, esa característica de solamente explicar la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos la misma bendición de que este pueblo de Dios de esa época que tuvieron la explicación de hombres como Esdras. Nosotros somos bendecidos de esta manera. Cuando yo estoy preparando la palabra de Dios para explicarle a la congregación, es porque Dios me ha inspirado, porque Dios me está guiando. Entonces, esta predicación no es solamente dirigida a ustedes, sino que también es dirigido para mí. Somos de la misma congregación. Todos juntos tenemos que entender y tenemos que crecer juntos. Porque esa es la manera que Dios quiere, mis queridos hermanos. Como habíamos hablado, estamos en una época de apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Donde la mentira aparece como la verdad y la verdad aparece como la mentira. Lo más grave de todo es que la mayoría ni le importa si es verdad o mentira, con tal que pueda sentirse bien, con tal que pueda tener un sentimiento, una emoción placentero y muy especial. Por eso buscan la palabra de Dios y la prédica o la alabanza, buscando la emoción placentera de este mundo. Hasta la adoración, hasta la alabanza, en la oración, en todos los actos litúrgicos buscan su propio placer
mundano. ¿Por qué es así? Porque no conocen el gozo de Dios. Mis queridos hermanos, en el texto de hoy, capítulo 8, versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Atención, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén y aleluya. Mis queridos hermanos, cuando realmente escuchamos, meditamos la palabra de Dios con atención, ponemos nuestra atención, y cuando escuchamos la explicación y la entendemos bien, viene el gozo de Dios. El gozo de Dios no es igual al gozo del mundo y de los hombres, sino totalmente diferente. Es supremo, es sublime, es algo que el mundo no puede entender. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tratar de estar juntos. Tenemos que buscar el culto. Tenemos que tratar de que los pastores nos expliquen la palabra de Dios. Pero, mis queridos hermanos, la pregunta de hoy: ¿por qué hoy en día tantos creyentes, tantas iglesias caen en la tentación de los pecados y en las corrupciones? ¿Por qué la iglesia de hoy, la mayoría, en vez de ser la luz y del sal de este mundo, es el blanco de la crítica? Muchos de los llamados cristianos disfrutan de los juegos durante horas y horas. Amanecen comunicando a través de SNS, Social Network Service, que ya saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, para el culto del día del Señor, es decir, los domingos, y para los momentos de estudios bíblicos, 1 hora o menos, media hora, les cuesta poner su atención. Le gusta y se divierte más con los chistes jocosos y juego divertido de este mundo que con la palabra de Dios, con el entender de la palabra de Dios, porque no sabe el gozo del Señor. Por eso quiere el culto y la predicación y la alabanza que sea más corto posible y que se haga a la manera del gozo del mundo. Por tanto, no hay preparación, no hay armadura adecuada. Entonces, cuando viene el ataque, la fuerza del enemigo es demasiado grande para nosotros, porque no estamos preparados. Por eso se cae tan fácilmente. El ataque del enemigo es una paliza para nosotros, porque no tenemos con qué defendernos. Mis queridos hermanos, voy a redondear el mensaje de hoy. A través del texto de hoy y la predicación, Dios nos está diciendo que pongamos oído y atención a su palabra y también a las explicaciones de los predicadores que Dios puso dentro de la disciplina de la iglesia que Cristo nos puso. Tenemos que escuchar, tenemos que entender. Busquemos y participemos en los cultos, en los estudios bíblicos, con fuerza, con deseo, con ánimo. Y así entendamos la palabra de Dios, y le bendigo que de esa manera conozcamos el verdadero gozo de Jehová, como dice nuestro texto de hoy. Porque el gozo de Dios será nuestra fuerza. Y con esa fuerza obtendremos la victoria en contra de los enemigos, de nuestro enemigo Satanás en esta guerra espiritual. Les bendigo en el nombre de Cristo a todos nosotros, a vos, a ustedes y a mí,
que tengamos esa fuerza de Dios y que obtengamos la victoria y que realmente alabemos a Dios con gozo y con alegría, con esta conquista de la victoria en Cristo. Bendiciones, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu mensaje. Entendemos finalmente que tenemos los ataques de nuestro enemigo. Estamos en la guerra espiritual. Señor, pedimos, como dice tu palabra, que estemos armados adecuadamente con tu palabra, oyendo con atención, aprendiendo para entender y así, Señor, tener tu gozo y que tu gozo sea nuestra fuerza. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ofrendar con alegría, con gratitud, dando alabanzas a nuestro Dios. Vamos a entonces alabar a Dios y a la vez ofrendemos. Dime, Dios, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Dime, Dios, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración. Dime, Dios, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Dime, Dios, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración.
Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por recibir de nosotros las alabanzas y oraciones. Gracias también por darnos tu palabra y el entendimiento, y por ende tu gozo, que es nuestra fuerza para la victoria en esta guerra espiritual. Hemos ofrendado, Señor, con deseos y con oraciones que sean bien recibidas y bendecidas por ti, y que sean usadas para tu reino, para tu iglesia, para ser demostrado tu amor y tu gran gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Llegamos al final del culto del día del Señor hoy. Entonces culminamos con una oración de bendición apostólica. Oremos. Que la gracia infinita de nuestro Señor Jesús, el amor intenso y perfecto de Dios Padre y la presencia y la comunión del Espíritu Santo estén sobre todos los hermanos que quieren la palabra de Dios como armamento y la fuerza de Dios, y sobre nuestras queridas familias, en nuestros quehaceres, sobre esta congregación e iglesia de Cristo por los siglos de los siglos. Amén.